Permítanme entonces, decía que el APDIS arranca en esta oportunidad, esta conversación con Leonardo Lavandero, con un tema que yo creo que es particularmente interesante para lo que ha sido la trayectoria del APDIS, que es ver qué cosas se pueden decir y se están pensando desde la condición de la latinoamericanidad. Permítame entonces brevemente presentar a Leonardo Lavanderos, quien es doctor biólogo, doctor en ciencias de la Universidad de Chile, co-creador de la teoría relacional del conocimiento y ha co-desarrollado el modelo de sistemas relacionales viables. Durante los últimos años ha estado trabajando en consultorías nacionales e internacionales y ha desarrollado en el ambiente de la inteligencia estratégica del proceso. En el área de la gestión pública diseñó las bases del Sistema Nacional de Información Territorial y desarrolló y diseñó el sistema Cibernet 3 para intercambio de variedad en redes. Tuvo el cargo de coordinador científico del Centro de Estudios Espaciales de la Universidad de Chile y su cargo más reciente es el de secretario ejecutivo de la Corporación Síntesis en Santiago de Chile. Bienvenido, Leonardo. La plataforma está en tus manos a partir de este momento. Puedes compartir pantalla y adelante. Muchísimas gracias, Leonardo, y bienvenidas y bienvenidos todos. Bien, lo primero, si se está escuchando todo ok, darle las buenas tardes a todos ustedes. Yo creo que van a empezar igual a llegar tarde, algunos más, otros menos, pero siempre uno se va sumando. Siempre hay 12 que suben a la sierra y después se suman otros cuantos, como dice la historia. En todo caso, la idea es la siguiente. Miren, este webinar es para nosotros fundamentalmente importante porque es la puerta de entrada a lo que se va a llamar el Centro Internacional de Cibernética Relacional que se va a crear en Bolivia en el corto plazo. Y hemos decidido justamente diseñar esto en memoria y en, ¿cómo se llama?, en saludo a lo que fue la decolonización del conocimiento en tiempos de Allende. Y lo digo de esta manera y abiertamente porque Allende con el CiberSyn marcó un hito fundamental en lo que es la cibernética, pero no en la cibernética propiamente tal, sino en la visión política de lo que podía ser Latinoamérica y de justamente borrar de la cabeza los yanaconas cognitivos que tenemos, ya que de alguna otra manera siempre estamos mirando el eurocentrismo, siempre estamos mirando lo que viene desde afuera. Pero no hemos querido recuperar la filosofía y la ciencia a la cual tenemos derecho de crear, de manifestar y de desarrollar hacia nosotros. O sea, buscar las prioridades que significa crear conocimiento desde Latinoamérica, desde nuestros orígenes, sin caer tampoco en el extremismo pachamámico, pero ya es necesario, y en el siglo XXI, como lo ha demostrado la pandemia, la ciencia clásica hoy día es un fracaso, no tiene lugar, digamos, en la toma de decisiones, es como si estuviéramos a oscuras nuevamente, ya que el determinismo y toda la linealización del pensamiento, el olvido del concepto sistémico, la iniciación del presenciamiento, el determinismo lógico actual, no ha dado respuesta y nuestra humanidad se va perdiendo cada día. De esa manera hemos hecho un esfuerzo por muchos años creando una teoría como la teoría relacional del conocimiento y llevándola a lo que es la cibernética relacional o cibernética tercer orden. Antes que yo empiece, quiero darle algunos atisbos. Cuando hablamos de cibernética tercer orden, dijimos la primera cibernética tiene que ver con la cibernética del objeto. Básicamente sistemas que se observaban, sistemas externos al observador. Después vino la cibernética segundo orden, que tiene que ver básicamente con la inclusión del observador. Y la cibernética tercer orden tiene que ver con la relación, es cibernética netamente de la relación. Lo mismo que la tercera vía. La tercera vía en economía no significa poner algo entre el capitalismo y el socialismo, es una vía alternativa que tiene que ver fundamentalmente con el proceso cultura-naturaleza. Sobre eso vamos a hablar hoy día. Vamos a mostrar cómo se ha desarrollado la cibernética organizacional, cómo se ha logrado la parte relacional de esta visión, cómo se ha logrado también una forma de ecología que es la variedad ecológica, ¿ya? Y sobre todo algo que es fundamental, que es el summat causae. Summat causae como concepto del vivir bien, que está hoy día manifestado en forma escrita en las constituciones de Bolivia y de Ecuador. Sin embargo, las constituciones, como cualquier obra,
tienen que ser legibles y tienen que ser legibles para alguien y tienen que ser puestas en acción para alguien. Así que yo ahora voy a comenzar contándoles un poco esta historia y voy a compartir mi pantalla. Como siempre, las pantallas cuando uno las comparte van a tener algún problema. Esperemos que no sea así. Cibernética del buen vivir. Bien. Supongo que todo se ve bien. Si Alejandro me dice que está ok, yo sigo. Sí. Perfecto. Estos son los tres temas. Vivir bien, cibernética relacional y variedad ecológica. Miren. Vamos a empezar por el concepto de la relación cultura-naturaleza. Vamos a deconstruir el concepto de certidumbre. Fíjense lo siguiente. Tenemos ahí dos círculos. Uno que es rojo y otro que es verde. A lo menos estamos de acuerdo en eso, ¿ya? Lo importante es que hay una diferencia de color. Aunque uno sea daltónico, va a haber, por lo menos puedo decir que a lo mejor alguna diferencia va a haber. La pregunta es, ¿dónde localizamos la diferencia? Porque si somos capaces de hablar de macroeconomía y unos indicadores de crecimiento, lo menos que podríamos hacer acá es medir, más que medir la diferencia, es localizar para poder medirla. La pregunta es, ¿podemos localizar la diferencia? ¿Dónde se produce? ¿En qué lugar está? ¿Está en el rojo? ¿Está en el verde? ¿Está en el observador? ¿Dónde se localiza la diferencia? Sabiendo que hay una diferencia. ¿Está en el cerebro? O sea que si yo abro el cerebro voy a encontrar una serie de neuronas que de donde está localizada la diferencia. Entonces, esa es la pregunta. Si hemos vivido toda la vida generando lo que se llama un proceso triferencial, o sea, donde a lo menos hay tres, un observador y dos unidades que pueden ser vivas o no vivas, para poder generar una diferenciación, pero no podemos localizar el lugar, sabemos que hay un espacio, por lo tanto, en estricto rigor no es medible. No es medible y tampoco acepta la física clásica de hoy día. Si ustedes ven, cuando los físicos abren los quarks, siempre encuentran algo, aunque sea una cuerda que vibra, pero andan buscando siempre el objeto. Se construye un objeto donde no necesariamente hay un objeto. Las relaciones no son lo mismo que las interacciones. Son dos mundos totalmente distintos. El mundo de la relación es un mundo de la invisibilidad. Sin embargo, sabemos que está ahí, pero no podemos decir dónde está. Sabemos que está. Y eso es un proceso en el cual no es posible ni siquiera hablar de ontología de la relación. Bien, ahora, si nosotros pensamos de esta manera, sabemos que está, pero no sabemos localizarla porque sabemos que es un espacio solamente donde podemos diferenciar. Si nosotros vemos esta unidad, cultura-naturaleza, y yo puse la naturaleza en un color verde más oscuro para poder diferenciar. Aquí podemos extraer diferencia en términos del color. No sabemos dónde se localiza, pero sí sabemos que hay una diferencia. Sin embargo, si yo resuelvo de esta manera y pongo el mismo color, ya la diferencia no es extraíble en términos del color. Lo que implica que si yo uno estos dos, lo que tengo es una relación. Y esa relación solamente puede ser vivida, puede ser experienciada, ¿ya? Sin embargo, si yo separo y transformo en objeto y no me ocupo del vínculo, por supuesto que voy a empezar a describir objetos, pero voy a haber muerto, voy a haber liquidado el sistema relacional. Ahora fíjense lo siguiente. Ustedes podrían decir, no, claro, pero hay un fondo. Y yo les pregunto, ¿y si generamos este proceso de relaciones? ¿Vamos a ver interacciones o vamos a estar incapaces de poder disociarnos de los dos conceptos? Porque en el fondo, cuando describimos naturaleza o describimos cultura y le preguntamos a cualquiera de los observadores qué es, cómo la definen, van a empezar a hablar de objetos. ¿Por qué? Porque hay una disociación obligatoria de la relación cultura-naturaleza. Y esa disociación es lo que ha permitido hoy día que el capitalismo genere conceptos que son de salud como medio ambiente y disocie obligatoriamente la naturaleza y la cultura para transformarlas en objetos transables. Si el objeto no es transable, entonces el capitalismo no funciona. Necesitamos generar mercancía a partir de generar objetos naturales y objetos culturales o explotación del ser humano.
Por lo tanto, la base de la generación de la relación del capital para poder ser acumulado es fabricar objetos y de esa manera generar que el valor de cambio fluya a través del sistema de redes. Pero tienen que romper la situación cultura-naturaleza. O sea, debo romper la relación. Y esto es fundamental porque nos divide inmediatamente lo que es posible a futuro. Hoy día se habla del cambio climático, se habla de desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, ¿ya? Y del Día de la Madre, que son lo mismo, porque son formas de consumo para tapar el crecimiento económico. Entonces, si bien hay un cambio climático, la pregunta es cómo lo voy a manejar yo para seguir transformando los problemas en objetos y lograr generar mercancía. Por lo tanto, para mí el Día de la Madre, el desarrollo sustentable o sostenible y el cambio climático van a ser nuevas formas de consumo. La pregunta es, ¿he disociado o no he disociado la relación cultura-naturaleza? Y si empiezan a preocuparse ustedes y a mirar con tranquilidad qué nos han enseñado en la universidad, cómo son nuestras profesiones, van a ver siempre que hablamos en tercera persona y disociamos nuestra propia relación, porque ese vínculo no lo vivimos, porque estamos absolutamente disociados, creemos que el ambiente, la naturaleza está allá afuera. Incluso decimos tenemos que respetar la naturaleza. Cuando uno respeta algo es porque está sobre algo. Entonces, imagínense el nivel que tenemos de disociación y la forma en que ocupamos el lenguaje para describir objetos. Pero la base relacional hace mucho rato que ha sido, de alguna manera, dilapidada. Ok, fíjense qué vamos a hacer ahora. Vamos a construir un concepto que se llama oikos. ¿Y por qué oikos? Porque hasta el día de hoy ustedes hablan de ecología, de economía, de ecosistema, ahora hablan del ecosistema de negocios, que es la última moda que hay. Pero la pregunta es de dónde viene el eco. El eco viene de oikos, viene justamente del libro La Polis de Política, el número 1 de Aristóteles. Y fíjense lo que dice sobre el eco, sobre el oiko. Dice una comunidad necesaria, natural, base de la misma existencia, en el caso humano, constituida para la vida de cada día. Si esto es el oikos, si el oikos tiene que ver con un sistema de relaciones, la pregunta es, ¿la economía qué es? Es el oikos nomia, es la administración del oikos, es el arte de vivir bien, que ya los griegos, aunque tenían un sistema esclavista, tenían claro que la base de conocimiento y la base de desarrollo era la relación, era el sistema comunitario. Eso es el oikos nomia, la economía. Y avanzando más en esto, vamos a ver que la economía tenía que ver con la forma de proveerse valores de uso, no valores de cambio, valores de uso, la necesidad de producir para la comunidad. De esta manera, teníamos que el oikos nomio se dividía en dos cosas importantes. El oikos y la forma crematística. O sea, por un lado teníamos que el arte de vivir bien tenía que hacerse cargo de procurar valores de uso necesarios para la vida de la comunitaria, pero ¿a partir de qué? A partir de los valores de uso, la crematística, básicamente la construcción de valor. Pero teníamos dos formas de crematística, la que tenía que ver con el valor de uso, ¿ya? Que complementaba justamente el oikos, permitía que se generara la comunidad y la conservaba, y el valor de cambio, que para Aristóteles es moralmente inferior y antinatural, porque tiene que ver con obtener un beneficio pecuniario, es el arte de adquisición del dinero. O sea, en el fondo, estamos diciendo que lo que estamos haciendo aquí es generar dinero por dinero. No nos importa de ninguna manera la convivencia o la generación relacional o la conservación de las relaciones de una comunitaria. Frente a eso, entonces, lo que hemos tenido hasta el día de hoy no es macroeconomía ni microeconomía. Lo que hemos tenido desde Keynes para adelante es absolutamente macrocrematística y microcrematística. Y obviamente es una crematística de objetos, no de relaciones. Por lo tanto, es sumable y es fácil de aplicar la matemática que ustedes conocen actualmente. Por lo tanto, el crecimiento es un proceso de acumulación de valor de cambio y atenta absolutamente en relación a lo que es el valor de uso y la conservación del oikos. Bien, veamos ahora qué significa el buen vivir y la cibernética relacional. Si yo les muestro esto,
y lo hago a propósito, estoy poniendo la imagen, una radiografía de lo que podría ser un ser humano, ¿ya? O algo parecido, un mamífero bípedo, ¿ya? Y les pongo las florcitas, les pongo los campos, les pongo todo lo que es verde, porque de alguna manera nuestra educación ha sido para creer que lo verde tiene que ver directamente con la naturaleza y nosotros somos como contempladores pasivos de esto, tenemos que adaptarnos, ¿m? Cosa que tampoco es así. Y si yo lo trato de mirar de esta forma y digo, miren, vamos a tener un medio externo, que es la naturaleza, y tenemos la unidad viva, que es el ser humano, yo puedo construir a partir de esto un mundo exterior, actividades primarias, coordinación, control, inteligencia, política. Esto la mayoría de los cibernéticos ya lo conocen. Es el modelo de sistema viable, ¿ya? Y básicamente lo interesante de esto, cuando se hizo, cuando se pensó en esto, no existía una serie de nuevas tecnologías, pero no existían tampoco la forma explícita de nuevas teorías del conocimiento. Por lo tanto, se estaba entrando a entender los sistemas de redes, se estaban entendiendo también lo que era una epistemología en ese tiempo recién a partir de la autopoiesis, ¿ya? Y frente a esto había que ver de qué manera lográbamos un sistema que coordinara, controlara, tuviéramos una forma política arriba, el punto más alto de la toma de decisiones, un proceso de planificación y control. O sea, era muy clásico, pero era algo que ordenaba y era absolutamente sistémico. Por lo tanto, a partir de esto, Stafford Beer en ese tiempo logra esta abstracción del sistema nervioso central, logrando lo que fue el CiberSyn, o el modelo viable. Ahora fíjense, esto toma la siguiente consideración epistemológica. Toma el ambiente, toma la gestión, toma la operación, y sobre esto trabaja el sistema cibernético inicial, ¿ya? Lo mismo que estábamos viendo. Tenemos monitoreo, segmento, etc. Lo importante aquí es ver que bajo la epistemología de Stafford Beer hay un ambiente externo. O sea, hay algo externo que no sabemos si se adapta o no se adapta, pero fluye información. La pregunta es, ¿qué es más complejo? ¿La toma de decisiones o el ambiente? ¿Dónde está la complejidad mayor? ¿Acaso esto que está puesto acá en la imagen lo encuentra uno afuera en el ambiente o en la naturaleza? ¿Qué es más complejo? ¿Lo que hacemos nosotros y generamos como idea o lo que está afuera? Esa pregunta, resuélvanla ustedes como quieran, es la que nos diferencia en el tipo epistemológico y en la toma de decisiones. Entonces, fíjense, lo que estábamos hablando es que la complejidad del ambiente es mayor que la complejidad de la organización para este modelo. Y aquí empezamos con un problema. Estamos aceptando que si hay complejidad mayor en el ambiente, hay que adaptarse. Entonces, la adaptación es un resultado, no es una condición. Y aquí nuevamente disociamos. Entonces, ¿qué pasó en esta época? Tiempo de unidad popular, se toma este modelo y se aplica justamente a una empresa cualquiera para lograr en un sistema como China en ese tiempo, con pocos recursos, pero con mucha inteligencia y con muchas ganas de hacer cambios, lograr un sistema como este, el CiberSyn, ustedes ya lo conocen algunos, otros no lo conocen, pero logramos llegar a esto, a este diseño, que es una maravilla estéticamente. Para lo que era el 73, se creó un adelanto, una forma, una concepción de lo que podíamos hacer en base a una cibernética traída por Stafford Beer, lo que genera un desafío inmediato para saber cómo podíamos construir un país desde una visión socialista de los medios de producción, pero a la vez de una forma de coordinación y comunicación que era única en el mundo para esos momentos. Obviamente, están para mí los dos grandes héroes, Stafford Beer y Salvador Allende. ¿Por qué para mí Salvador Allende es más importante que Stafford Beer? Porque hay alguien que escuchó y se abrió al conocimiento, cosa que hoy día no sucede. Si hoy día uno va a la empresa y trata de hablar de cibernética, lo primero que le dicen es que uno está equivocado y que en realidad lo que estamos haciendo hoy día es inteligencia artificial. Entonces, todas estas cosas
de apertura hoy día no se dan. Es muy difícil. El capitalismo y la parte neoliberal, estoy hablando de Chile, me voy a hacer cargo de mi país, ¿ya? Es un país estrecho en la forma de sus soluciones. Lo que se quiere es siempre tratar de disminuir los costos, ¿ya? Y pensando que automatizando o, ¿cómo se llama?, digitalizando los procesos, vamos a lograr mayor eficiencia. Sin embargo, eso es al revés, es como una trampa, porque si nosotros tenemos una concepción sistémica de primer orden con un concepto de adaptación al ambiente y somos altamente burocráticos porque no entendemos el manejo de la variedad que estamos produciendo en la comunicación y la coordinación, vamos a digitalizar obligatoriamente burocracia. Por lo tanto, las inversiones que se hagan en meter circuitos o meter algún tipo de algoritmo, en realidad no va a tener la rentabilidad esperada. Y va a producir un daño enorme porque finalmente vamos a seguir con el mismo principio de la revolución industrial, que los activos eran las máquinas y los pasivos eran los seres humanos. En este caso, los activos van a ser los algoritmos, pero los pasivos van a seguir siendo los seres humanos. Y la misma educación para esos seres humanos van a tener menos juicios críticos y menos posibilidades ingenieriles de cuestionamiento complejo que lo que existía en el 73. También me hago cargo de lo que estoy diciendo. Bueno, si nosotros miramos esto, vamos a encontrar que el vivir bien, el buen vivir, determinaba básicamente el proveer valores de uso. O sea, producción de lo que nosotros no tenemos y alguien lo puede tener, lo puede producir, se produce un valor de cambio, pero para seguir con el valor de uso, o sea, para comprar otra mercancía, ¿ya? Y nos encontramos del tiempo de los Incas una forma de oikos que es el ayllu. Esto viene del tiempo de los Incas, de la parte quechua. Y dada la estructura que tenía el ayllu, los incas la toman y son capaces de reproducir su imperio. Y el ayllu tiene varias características, y si lo vamos a hablar hoy día del siglo XXI, porque el ayllu también es dinámico, toda estructura es dinámica, lo que no varía es la organización, vamos a encontrar que el ayllu tiene características que permiten, por ejemplo, que la propiedad entre comillas privada y la propiedad entre comillas comunitaria convivan. Lo único que tiene que pasar, sí, es que la persona cuando se va del ayllu no se puede llevar la tierra. O sea, es privado mientras esté dentro de la comunidad. Pero cuando se va, tiene que dejar el recurso donde corresponde. Si lo miramos de esta manera, entonces, vamos a encontrar que el vivir bien habla justamente de la parte de la madre tierra. Yo, en estricto rigor, no estoy en contra de la armonía y el equilibrio con la madre tierra, pero vuelvo a decir, si vivimos en relación, la madre tierra y la sociedad están dentro de la relación. Si hacemos explícito, nuevamente estamos jugándonos en contra. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera hacemos que el ayllu y el buen vivir, del punto de vista de lo que es el sumat causae, se transforme en un modelo cibernético donde no tendríamos que hablar de la armonía con la naturaleza, el equilibrio con la madre tierra, etcétera, etcétera, etcétera? Porque finalmente esto transforma en un indigenismo hoy día que no le corresponde ni siquiera a los mismos quechua. Es como decir al bosquímano, oye, qué lindo tu bosque, y el bosquímano no va a entender de qué están hablando. Entonces, es muy importante entender que cuando uno vive la relación, no hace la disociación de cuáles son los elementos que generan la relación. Se parte al revés, se parte desde la relación hacia las unidades posibles. Por tanto, es primero la relación y después el objeto. Bueno, sobre esto mismo, vamos a seguir acá. Tenemos lo siguiente. Fíjense que la oikonomia, la economía nos lleva justamente al proceso de oikos, el oikos nos lleva al ayllu, y de la cromatística llevamos al valor del uso, o sea, que en el fondo lo que hacemos es que la mercancía genera dinero y para comprar otra mercancía, y eso vuelve y retroalimenta al ayllu en términos justamente de manejar sus propios valores de uso y como objetivo final, la conservación de la comunidad. Sin embargo, si nosotros apoyamos solamente el valor de cambio, como sucede en el capitalismo neoliberal, obligatoriamente necesitamos reducir el Estado y la comunidad no es lo importante, es la especulación. Y sobre eso, justamente, la especulación financiera nos lleva a que tengamos la idea de que el crecimiento es infinito. Y aunque tratemos de poner ciertas condiciones, el crecimiento sigue siendo la base porque tenemos que generar dinero. O sea, la mercancía no es para mercancía a través del dinero, es el dinero para comprar mercancía y hacer más dinero. Y esto justamente destruye la relación cultura-naturaleza, pero a la vez nos va dejando limitados los recursos en diferentes partes. En Chile, por ejemplo, tenemos muy poco suelo.
y hablamos de la minería como la gran salvación, como el gran pago de Chile, pero al final vamos a tener que comer la malaquita porque el suelo no vamos a tener. Y eso es lo que va a venir a futuro, el proceso del suelo. Bien, Ayllu significa comunidad. Ahora, voy a entrar al concepto que nos interesa manejar, que es la viabilidad relacional y que nos diferencia de esta forvía. Porque si bien estábamos trabajando en la teoría relacional, la viabilidad relacional implica que hay ciertas relaciones que son conservativas y que son las que se reproducen como identidad del sistema en el tiempo. Por lo tanto, básicamente es eso lo que nosotros hablamos de viabilidad relacional. En el caso humano, nosotros decimos que las relaciones que constituyen la organización de un sistema relacional cultura-naturaleza se reproducen y dan esa identidad. Por lo tanto, la cultura-naturaleza como relación es la viable. Por eso hablamos de una viabilidad relacional. Y acá, a diferencia de lo que pasa en inglés, hablamos de dos conceptos. El de sostenibilidad, que es básicamente el tipo de relaciones que soportan la organización, ¿ya? Y la sustentabilidad, que son los conjuntos patrimoniales de recursos energéticos materiales que soportan la organización. O sea, por un lado, el sistema de relaciones, por otro lado, el patrimonio energético material. Esto genera lo que nosotros llamamos ecopoiesis, a diferencia de la autopoiesis. La ecopoiesis es un sistema abierto, es un sistema de relaciones. Cuando ustedes viajan de su oficina a la casa, viajan a través de un sistema de redes, conectan redes de otra manera, es otro campo relacional. Por lo tanto, la pregunta es, ¿en qué momento mis relaciones cambian? ¿Cuando salgo de un lugar? ¿Cuando llego al otro lugar? Y si se dan cuenta, lo que vivimos nosotros es una red relacional, que lo que nos diferencia del auto, del cerrarse operacionalmente, es que estamos abiertos operacionalmente. Y somos un campo absolutamente semiótico para arreglar la poiesis del oikos. Por eso la viabilidad relacional tiene que ver con la estrategia de ecopoiesis, ¿ya? O sea, el manejo que se hace relacional del sistema a través del acoplamiento, que ni siquiera es acoplamiento, es en la relación entre la sostenibilidad, o sea, el tipo de relación y la sustentabilidad. Hay un chiste que siempre contamos nosotros, que decimos, si yo me caso con la hija de un banquero y el tipo se muere, mi matrimonio, del punto de vista de viabilidad relacional, es viable. Tengo una cantidad patrimonial de recursos materiales que soportan mi matrimonio. Pero resulta que a los 3 meses me doy cuenta que me equivoqué, o ella también se equivocó, y no nos soportamos, o sea, mi relación es insostenible. Sin embargo, ya mi matrimonio sigue siendo viable. ¿Por qué? Porque tengo recursos para sustentar una relación insostenible, ¿ya? Ahora fíjense, porque yo me río con esto, porque si ustedes van hoy día y miran lo que ha sucedido en Chile con el levantamiento general y miran los sueldos que hay en Chile, ¿ya? ¿Cómo es posible, si los sueldos tienen baja sustentabilidad, ¿ya?, que la sostenibilidad no esté enferma? La sostenibilidad en la mayoría de las empresas está enferma. Tienen varios procesos de esquimogénesis que se llaman. La pregunta es, ¿por qué con esos bajos sueldos no se rompe la viabilidad relacional? Y la respuesta que yo tengo es que hay un espejismo, hay una forma de mentir respecto al acceso a la sustentabilidad que se llama consumo. Por lo tanto, si bien se critican mucho estas tarjetas de racionamiento, dependiendo, digamos, de cuánto yo gano, tengo una tarjeta igual de racionamiento que se llama tarjeta de crédito. Si la diferencia está que tengo acceso a otro tipo de recursos, pero me tengo que morir pagando por una tarjeta de crédito, que sigue siendo una tarjeta de racionamiento, pero discriminadora. Quien gana más tiene mayor posibilidad de racionamiento y otros tienen menos posibilidad de racionamiento. No pasa de eso. Ok, sigamos. Ahora, si yo miro esto desde el punto de vista de lo que es el quechua, voy a encontrar que la viabilidad nacional es el Sachay Runa Chacay, que es lo que guía en su largo camino al Sukma Alta. Ya vamos a encontrar analogía, que es el proceso por el cual se reproducen las relaciones que constituyen la relación. O sea, el Sacha Runa es básicamente el concepto de viabilidad relacional. Pero aparte de eso, si yo me voy a la sostenibilidad, tengo el Sumat Causae, o sea, el vivir bien, el tipo de relación que yo necesito que se basa en la reciprocidad y la colaboración. Esto es lo que debería soportar justamente la organización. O sea, el Sacha Runa Sachai necesita del Sumat Causae, pero a la vez la sustentabilidad
necesita del Sumat-Ashpa. Es cómo se regula la relación a partir de los recursos. Entonces, claro, tenemos un concepto que cayó en Bolivia muy claro. Claro porque coincidía en términos conceptuales. Teníamos una viabilidad racional, como Sacha Runa Sachae, teníamos una sostenibilidad que era el Sumat Causae, y teníamos una sustentabilidad como el Sumat Ashpa. Y la ecopoiesis, la unidad de relación cultura-naturaleza, era esto, el Sumat Causae Rixina, el sistema de conocimiento para lograr una vida plena. Sobre esto, entonces, se generó las bases del sistema relacional, de lo que llamamos hoy día el Causae, o lo que va a ser análogamente el CiberSyn. El Sumat Causae, o el Causae como sistema relacional, va a ser el sistema cibernético para coordinar y comunicar la toma de decisiones. Si lo vemos de esta manera, ¿cuál fue la diferencia epistemológica en esto? Dijimos, mira, venimos de esto. ¿Y qué pasa si la complejidad del ambiente no es comparable con la complejidad organizacional? ¿Qué pasa si nosotros eliminamos el ambiente como concepto? Eliminemos lo exterior, a lo cual no tenemos acceso, porque la única posibilidad de acceder a lo que está externo es a través de un predicado. Y ese predicado se construye según la cultura, y esa cultura se construye según sus creencias. Entonces, en rigor, el ambiente siempre va a ser un predicado. No lo necesitamos como concepto. Si es así, entonces podemos tener una administración y una operación. Pero la pregunta es, ¿cómo logramos que esta administración y esta operación sean viables y sean integrables? Por un lado tenemos los procesos, pero hay algo que siempre hemos dicho, la representación, al igual que lo que es un organigrama, no tiene que ver con la organización. Esto es un predicado gráfico sobre un procedimiento que de alguna manera fue levantado por un ingeniero o por algún tipo de profesional que tiene la creencia de que a través de un diagrama de flujo estamos reduciendo la realidad, cuando en rigor este proceso no existe en ninguna parte más que en la parte gráfica. Pero hay algo importante, ese proceso lo lleva alguien hace este proceso. Y el quienes lo hacen es una red de conocimiento, que a la vez tiene un cómo lo hacen, que es la cultura del cómo lo hago yo el proceso, cómo lo leo. De esta manera, vemos a través de lo que culturalmente somos. No tenemos otra posibilidad. Si aceptamos esto, entonces la pregunta es cómo integramos. Y dijimos, ok, vamos a usar el Ayllu y vamos a usar el principio de Ashby de variedad, que es el Sumat Causae, pero vamos a decir que cuando el sistema relacional lee la variedad o los estados del sistema en el proceso, genera variabilidad. Pero a la vez, esta unidad se reproduce y genera diversidad conectiva, está conectada a otras partes. O sea, en estricto rigor, esta es la célula del Causae. Y esto nos lleva justamente a que el proceso va orientado a la producción de valores de uso y hace la idea de la cultura del hacer y del buen vivir. Y esto, el quienes lo hacen, tiene que ver con la estructura política técnica del Ayllu. Estamos tomando el Ayllu entonces como la gobernanza de unidad que hoy día está como red dentro de Bolivia. La pregunta es cómo coordinamos y mejoramos las comunicaciones entre los diferentes Ayllu como una red cibernética en términos de la viabilidad relacional. O sea, la cibernética para nosotros va a ser la estrategia de ecopoiesis para lograr que se reproduzca el Ayllu como base. Y esto es obviamente la comunidad con otros Ayllu. Y el rango de producción de valores de uso va a estar en la variabilidad del proceso. ¿Ya? Siempre se ha confundido la variedad con la variabilidad. La variedad, y está muy bien definida, es la cantidad de estados que está dentro de un proceso o dentro de un sistema. Y la variabilidad es ex post, es básicamente los resultados que se generan cuando se aplica variedad sobre un proceso. Y aquí aparece algo nuevo para nosotros que también fue un buen invento, como lo ha sido la ley de gravedad, un muy buen invento. Nosotros también inventamos la ley de variedad no requerida. Creemos que es mucho más importante eliminar el desecho o el desperdicio que la variedad total en términos de tratar de buscar cuál es la requerida. Es más fácil, entre comillas, evaluar la no requerida que la variedad requerida.
Y para hacer eso sacamos una serie de instrumentos matemáticos que nos permiten evaluar dentro del sistema relacional cuánta variedad no requerida se reproduce. Y si lo miramos desde el punto de vista biológico, una hipótesis es que efectivamente el ser que como condición de adaptación es el que tiene mayor éxito en su adaptación es el que produce menos variedad no requerida. O sea, en el fondo, el que sabe reducir en términos energéticos la producción de entropía. Y eso que no estamos confundiendo el proceso de entropía negativa de información, estamos hablando de la variedad no requerida, o sea, aquellos estados que no son necesarios son los que producen una serie de disparos de la variabilidad que no se pueden manejar y que en general, si lo miran a nivel empresarial, es lo que le produce el gasto. Los empresarios siempre tratan de mejorar los costos, pero la mayoría del proceso de pérdida es el gasto, porque es invisible. Y ahí la contabilidad de primer orden no entra. No tiene cómo calcular justamente el proceso de pérdida en el gasto. Entonces, si ahora lo llevamos a un sistema formal, vamos a encontrar que el acoplamiento del IU tiene, por un lado, los procesos, que es, en el caso nuestro del IU, es complementar los suelos, circular productos, rotar los trabajos, etc. Y el modelo de toma de decisiones tiene que ver con el Sumat Kawsay, el ASHPA y el RICSINA. Ahí está el modelo decisional. Son los mandos rotativos del poder comunitario a partir de esto. Y la estructura política del IU. Ahora, si el valor que se produce es menor que cero, es lo que yo les decía, se genera desperdicio de variedad no requerida, porque acá no es que no se produzca valor, aquí se destruye valor. O sea, cuando uno no entrega el resultado en la medida que se le exigió, en alguna relación de operación se está aumentando la variedad que no es necesaria y que no depende de la gente que está produciendo. En ese sentido, el valor de uso se retrasa y puede tener impacto a nivel de lo que es la salud, a nivel de lo que es la felicidad, que es más importante porque justamente tiene la salud y genera lo que se llama variedad no requerida. Ok, entonces el IU, y esta es la hipótesis de las investigaciones actuales nuestras, produce bajo desperdicio en su estrategia relacional cultura-naturaleza. Y esto es lo que hay que rescatar, porque el IU ya no es el IU de los incas, el IU ha cambiado estructuralmente, pero no solamente ha cambiado el IU, el quechua también, el aymara también, son lenguas vivas que cambian, que no tienen el mismo significado duro, se acomodan al contexto, tienen que ver con otro tipo de forma de mirar lo que nosotros llamamos la toma de decisiones. Incluso la misma chacana, la cruz que tiene, es tetralógica, es una lógica totalmente diferente a la dialéctica que estamos manejando porque venía con toda la parte eurocéntrica. Entonces, miren, ¿cómo llegamos a finalmente entender los sistemas y las organizaciones? Para nosotros hoy día, cuando nosotros mostramos un organigrama, para todos nosotros es obvio y es algo como que la organización funciona así. Se estudia de esta manera, se miden los niveles jerárquicos. Sin embargo, lo importante del organigrama, que es básicamente una presentación de una idea, ya de cómo debería estar conexionada el sistema en términos de la toma de decisiones y sus funciones, lo que nos interesa es lo que hay detrás del organigrama. Detrás del organigrama, lo que hay son redes. Y estas redes, ¿ya?, son finalmente sobre lo que uno hace la gestión. Por eso hoy día un proceso jerárquico en la toma de decisiones es estratégico en el siglo XXI, porque es capaz de subsumir la velocidad que se está produciendo en términos de los accesos a datos. ¿Ya? Si no se cambia esta estructura, la estructura jerárquica, ¿ya?, ¿cómo se llama? Por mucha transformación digital que se haga, va a ser un colapso. ¿Por qué? Porque las estructuras que justamente acceden a los datos son estructuras de este tipo y no estructuras jerárquicas. Y fíjense que si uno llega incluso más adentro, se va a encontrar con este tipo de situaciones. Lo que tenemos detrás del organigrama es una comunidad. Vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar niños que van al colegio, vamos a encontrar hermanos, vamos a encontrar conexiones religiosas, vamos a encontrar conexiones políticas, vamos a encontrar el mismo team de fútbol, ya vamos a tener gente que anda vendiendo marihuana, vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar tríos, vamos a encontrar amantes, todo. Todo lo que conocemos va a estar también detrás del organigrama. Entonces aquí viene la pregunta, ¿y cómo gestionamos esto? Interesante. O sea, finalmente,
Uno no tiene acceso a las relaciones, solamente tiene acceso a las interacciones que se dan. Por eso yo les decía al principio que confundir la interacción con la relación es generar un proceso de impacto absoluto en lo que uno toma como decisión. ¿Ya? Yo me pueden dar la mano, tengo un observador que puede decir, oye, se dieron la mano, deben ser amigos. Y posiblemente estoy haciendo cualquier otra cosa, ya que no implique necesariamente que esa acción determine que yo sea amigo de la persona. Por tanto, las relaciones son siempre analógicas y no tenemos acceso. Incluso cuando yo hablo, o cuando otra persona habla, declama, o etcétera, está digitalizando el proceso relacional. Si yo le pregunto a mi amigo, oye, ¿cómo está con tu señora? ¿Cómo te ha ido con tu señora? Bien, ¿son felices? Sí, somos muy felices. ¿Y por qué son felices? No, mira, me lleva el desayuno a la cama todos los días, yo también le llevo el desayuno a la cama, somos recíprocos. Me está contando una acción, pero no me está dando cuenta de la relación. No tengo acceso. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos esta red de relaciones, esta forma de relación es la que genera la comunidad, el oikos. ¿Y qué nos sucede acá? En los procesos actuales del capital, del capitalismo como organización, se producen todos estos tipos de problemas. Procesos decisionales, incoherentes, trabajo en silo, flujo de información que no responden a la demanda. O sea, aunque yo coordine, aunque yo comunique, mientras yo mantenga la estructura decisional de manera jerárquica, pensando que así funciona, obviamente lo que voy a necesitar para la toma de decisiones es alto nivel de control. Por eso en el IU, hablar de jerarquía en una condición de, por ejemplo, producción de tecnología en los pueblos originarios, tiene una connotación distinta a la producción tecnológica en el sistema capitalista. Y esto justamente es lo que hay que absorber para nosotros. O sea, a nosotros en la producción de tecnología tiene que ver con lo simbólico en la parte originaria, tiene que ver con la producción de felicidad, de relaciones que van para la comunidad. Tiene otra connotación la producción tecnológica. Bien, ahora, si ustedes miran los focos de desperdicio dentro de las relaciones, van a encontrar que al analizar los sistemas capitalistas en términos hoy día de su organización como empresa, vamos a encontrar redes de personas, redes de procesos, redes de flujo de información. Básicamente aquí es donde se produce la mayor cantidad de desperdicio en términos de la producción. Y vamos analizando ahora la propuesta de cómo vamos a manejar el IU. Y aquí están los 4 niveles importantes de una producción del IU digital, que es la visión política, la inteligencia, la científico-técnica y la coordinación y conectividad. Y el operador CO4, que es básicamente la coordinación, la cohesión, la conducción y la comunicación. O sea, este es el diseño de base para generar lo que llamamos el IU digital. Y a diferencia de lo que ustedes han visto en términos del manejo de la parte administrativa, recursos humanos, nosotros esa parte la borramos y la transformamos en inteligencia. La inteligencia es la que lleva y provee los medios y recursos para que la visión político-técnica se lleve a cabo. O sea, la inteligencia es activa y no reactiva como sucede hoy día, que normalmente el recurso humano, toda la parte administrativa está disociada de la parte operativa. La inteligencia aquí provee no solamente la visión política, sino que a través de coordinación, comunicación, tipo de conducción y cohesión, lleva a lo científico-técnico absolutamente claro de adelantarse a lo que necesita. Y para eso está las bases de coordinación y conectividad, que es lo que está acá abajo. O sea, es un sistema que fluye en términos de datos y toma de decisiones a partir de la cultura de toma de decisiones que tiene ese sistema de redes. Lo que vamos a construir entonces, en base a lo que estamos viendo ahora, es que la red de cibernética del IU vamos a construirla en un piloto inicial en términos de organizaciones campesinas. Y tiene que ver básicamente con esto, con el compromiso a la variedad que se va a producir entre un IU y otro, que es la variedad productiva que tiene que ver con el valor de uso. En rigor y en resumen, lo que estamos haciendo es, por un lado, cambiar la epistemología de la visión del ambiente externo, cambiar la situación del acoplamiento estructural y del determinismo estructural a una ecopoiesis que funciona de una manera totalmente distinta, fluye de otra manera, ¿ya? Y estamos, por otro lado, viendo que la visión política
la visión ideológica, porque si hay ideología tiene que ver con el proceso de vivir bien, ¿ya? Y en ese sentido, y con esto creo que tengo que terminar, eh, viene lo siguiente. Fíjense que si nosotros miramos, por un lado, la relación cultura-naturaleza en el capitalismo, ya dijimos que está obligatoriamente tiene que romperla. Pero el socialismo eurocéntrico también ha hecho lo mismo. El socialismo eurocéntrico, para poder salvar el reduccionismo que hace el capital sobre la parte humana, generó un humanismo que, si bien permitió revoluciones y mejorar calidad de vida en la parte humana, igual rompió la relación cultura-naturaleza. Por eso cuando hablamos de una tercera vía, estamos diciendo que hay una vía que se puede construir a partir de la memoria que tenemos en términos históricos de lo que es Latinoamérica y el derecho que tenemos hoy día de construir esa ciencia y esa tecnología desde nuestras visiones y de nuestros orígenes, sin caer en el extremismo pachamámico, ¿ya? De andar con ponchos ni ningún ese tipo de cosas. Estamos diciendo que ciertas relaciones que se han comprometido desde la historia de los incas hasta el día de hoy, en los diferentes pueblos guaraní, los mapuches, etcétera, con su tetralógica, con su complejidad, es eso lo que hoy día nos puede llevar, bajo las actuales condiciones, a mejorar la calidad de vida para Latinoamérica. Y la idea de generar este centro de cibernética relacional es justamente eso. ¿Y por qué en Bolivia? Porque en Bolivia está la base cultural, al igual que en Ecuador, al igual que en la parte mapuche, igual en la parte, claro, tenemos los aymara y los quechua, es más fácil la comprensión. Lo importante es que la tecnología tiene que ser construida desde la cultura y no al revés. Esto no es adaptar tecnología, esto es construir tecnología, construir herramientas complejas que vienen de la propia complejidad cultural del sistema Ayllu. Bien, con esto yo termino. Creo que es importante decir que es una apuesta, no es ni siquiera la verdad más absoluta, pero es una forma de soñar bajo una... Lo que estamos conversando, lavandero. ¿Cómo? No, es el lavandero que estaba hablando. Parece que Don Osvaldo, usted entró ahí, ya me encanta que esté, ya va a hablar. Lo que les quiero decir es que estamos comprometidos justamente con un sueño. Y estas no son expectativas, pues las expectativas nunca se cumplen porque siempre dependen de terceros. Esto depende de los sueños nuestros. Entonces, en rigor, este es un modelo que vamos a aplicar y estamos ahora trabajando justamente en Bolivia para llevar a cabo esto. Oye, yo tengo varias preguntas, yo no sé si estoy interrumpiendo porque... No, no está interrumpiendo. Sí, un momentico, Osvaldo. Osvaldo, ¿Sí? dejamos que termine Leonardo y levantamos la mano para participar. Es que no sé cómo levantar la mano, pero quiero preguntarle al lavandero. Mal. En donde dice participantes, allí te ubicas tú y levantas la manita. Leonardo, terminas, por favor. Gracias. Sí, no. Es que me gusta porque Osvaldo, como somos tan amigos, yo lo puedo entender. Además, estoy preocupado por él, estamos todos preocupados con la pandemia. Así aquí los que somos héroes somos los que hemos sobrevivido con las vacunas. Bueno, para cerrar, la gracia de esto es que tenemos filosofía, tenemos tecnología, tenemos convicción y no hay que pedirle prestado a nadie. Solamente tener la posibilidad de abrirse a la toma de decisiones y buscar, digamos, esa recepción de cambio que hoy día necesitamos fulminantemente en Latinoamérica. Eso, con eso termino. Así que ahora, don Alejandro, usted la lleva y damos las palabras que quieran para lo que quieran. Bien, muchísimas